Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre diagnóstico desde Psicoterapias 2. Y empezamos con lo que es una evaluación clínica, entendida como la valoración y medición sistemática de factores psicológicos, biológicos y sociales de un individuo con posible trastorno. Esta evaluación clínica presenta tres componentes. Tiene que ser confiable, tiene que tener validez y tiene que responder a la estandarización de las respuestas. Ser confiable en el sentido de que debe haber una consistencia en el tiempo, es decir, no importa qué profesional la use, es decir, realice esta evaluación clínica, sí, siempre tiene que arrojar el mismo resultado sobre el mismo evaluado en un tiempo determinado. Luego debe tener validez, que ya sabemos que la validez es que debe medir lo que dice medir y no otra cosa. Y por último, tiene que responder a a la estandarización de las respuestas, ¿no? O sea, tiene que haber, hay una estandarización a partir del baremo, no es que está estandarizado a hacer 1, 2 y 3 y haces 1, 4 y 5, ¿no? Digo, en relación a los pasos, ¿no? Debe estar estandarizado. Esta evaluación clínica consta de una entrevista semiestructurada, se aplica un test, se realiza un examen físico y uno médico, se realiza una evaluación del comportamiento y obviamente está el automonitoreo por parte del paciente. Y también se realiza un examen del estado mental que consta del aspecto comportamental, de procesos del pensamiento, el estado de ánimo, afectivo y emocional, el funcionamiento intelectual y la parte sensorio-motora, digamos que es para saber si está ubicado en tiempo y espacio. Bueno, ahora sí, vamos a ver lo que es el diagnóstico. El diagnóstico es el reconocimiento de una enfermedad o trastorno mental a partir de la observación de signos y síntomas. Esta conjunción de signos y síntomas también se conoce como síndrome, ¿no? O sea, cuando uno dice síndrome es signos y síntomas. Ahora, se evalúan las características y síntomas para planificar el tratamiento. Y nosotros incorporamos lo que le pasa al paciente a nuestro sistema de conocimientos. Ahora bien, se realiza una clasificación diagnóstica también, ¿no? ¿Esto para qué se hace? Para dominar el ambiente e interactuar con otros, ¿no? Tenemos que tener dominado, digamos, que a ver qué le pasa al paciente y cómo vamos a interactuar con otros, bueno, a partir de esta clasificación diagnóstica. Ahora, ¿qué se clasifica? Se clasifica trastornos y no pacientes. ¿Qué implica esta clasificación diagnóstica o qué permite? Permite ordenar e identificar las características clínicas que aparecen habitualmente juntas para predecir la evolución y responder al tratamiento y así diferenciar lo que es la enfermedad del padecimiento. Ahora, la enfermedad tiene una presencia patológica física, mientras que el padecimiento es un estado de angustia subjetivo. Y acá debemos tener en cuenta lo que es la fiabilidad diagnóstica, ¿no? Que es la capacidad de una prueba de producir los mismos resultados cuando se realiza en condiciones similares en un mismo paciente, ¿no? Es como para saber en qué medida el diagnóstico es útil, ¿no? ¿Es fiable este diagnóstico que estamos dando? Bueno, esto va a constar de dos cosas: la técnica de la entrevista y los criterios diagnósticos para poder saber si hay fiabilidad o no, ¿no? Entonces, la técnica de la entrevista es utilizar entrevistas estandarizadas y normas para decidir si determinados síntomas están presentes o no. Y por otro lado, los criterios diagnósticos, que se debe contar con una definición cierta de cada diagnóstico, ¿no? Bueno, dentro de estos criterios diagnósticos tenemos dos tipos de síntomas. Los síntomas discriminatorios, que son los que aparecen en síndromes definidos y rara vez en otros. Por ejemplo, el pensamiento intrusivo en los esquizofrénicos. Y los síntomas característicos, es decir, que aparecen en síndromes definidos y en otros. Por ejemplo, una misma idea, es decir, la ideación suicida, puede tenerla una persona depresiva, una persona bipolar, una persona esquizofrénica. Bueno, por eso aparece en síndromes definidos y en otros.
Bueno, sabemos que en la clínica, digamos, contamos con manuales diagnóstico. Los manuales diagnóstico presentan dos formas de clasificar o de clasificación, por categorías y por dimensiones. Por categorías, divide el trastorno mental en diversos tipos basados en criterios con rasgos definitorios. Debe haber límites claros entre las clases y las diversas clases son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, es algo específico, ¿no? Es definitorio, es eso. Ahora, las dimensiones, hay una clasificación de casos clínicos y se basa en la cuantificación de atributos, como cuántos atributos tiene para cumplir con este trastorno mental, digamos, ¿no? Hay mayor fiabilidad y mayor información clínica. Bueno, uno de los manuales más usados, digamos, porque también está el CIE-10, bueno, los dos son usados, es el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que ya va en su quinta versión, o sea, el DSM-5. Y este manual define cuáles son los signos y síntomas que presentan cada uno de los trastornos mentales incluidos en la clasificación. También define operacionalmente los cuadros psicopatológicos, es decir, se creó este DSM para llegar a un consenso entre investigadores y clínicos y poder establecer un lenguaje común, hablar de los mismos trastornos, ¿no? Bueno, al estudiar la eficacia de los tratamientos, se seleccionan muestras confiables de pacientes y en el ámbito clínico establecer diagnóstico para estimar el curso probable del trastorno y planificar el tratamiento. Bueno, ahora pasamos a lo que es la definición de trastorno mental. El trastorno mental es un síndrome, ya les había dicho que era signos y síntomas, ¿no? El síndrome. Es un síndrome caracterizado por una alteración altamente significativa del, acá les hice un triangulito para que se acuerden de la tríada cognitiva. Pero bueno, es el estado cognitivo, la regulación emocional y el comportamiento de los individuos. ¿Qué pasa con este trastorno? Que cuando hay una alteración significativa en alguno de estos campos, ¿qué pasa? Se refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Bueno, habitualmente estos trastornos van asociados de un estrés significativo o también asociado a la discapacidad, ya sea social, laboral u otras actividades importantes para la persona, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de este trastorno mental? Que hay un malestar subjetivo y disfuncional en diferentes áreas de la vida, obviamente. Pero bueno, hay que tener en cuenta también el aspecto cultural. O sea, el trastorno mental se define por las normas, por los valores de la cultura, por los valores sociales, por todo esto, familiares, culturas, todo. Bueno. Entonces, la evaluación diagnóstica se debe ver, o sea, cuando uno realiza esa evaluación diagnóstica, hay que ver si la expresión de los síntomas difieren de las normas socioculturales o están arraigadas a ellas. Bueno, ahora, ¿qué pasa con este manual? A este manual, al DSM-5, le hicieron críticas. Lo criticaron. ¿Y por qué lo criticaron? Porque decían que es rígido el sistema categorial, ¿no? Y no capta la experiencia clínica ni las observaciones científicas. Dicen también, son 6 críticas. Eh, la segunda es que no se tiene en cuenta que en la clínica hay comorbilidades. La comorbilidad es 2 o más trastornos que ocurren en la misma persona, ¿no? Entonces, o en el DSM o es una cosa o es otra, pero no se tiene en cuenta esto de la comorbilidad. La tercera es que está centrado exclusivamente en el síntoma, es decir, no tienen en cuenta la etiología, a ver cómo se formó, sino que van directamente al síntoma. El cuarto es el uso excesivo de diagnóstico no especificado, es decir, como que la mayoría de los pacientes no se incluyen en las categorías diagnóstico, entonces ponen diagnóstico no especificado. Entonces, la crítica es que hacen un uso excesivo a esta terminología, digamos, al diagnóstico no especificado que se pone.
La quinta es que tienden a patologizar y a medicalizar la normalidad utilizando un punto de corte arbitrario. Y la sexta es que el diagnóstico se basa en el juicio subjetivo del profesional. Así que bueno, estas son las críticas al DSM. Y a partir de las críticas, Hoffman en 2014 propone lo que es la red causal compleja, que se propone relacionar problemas cognitivos, emocionales y conductuales. Es un modelo conceptual que supone que los trastornos mentales existen más como sistema que como entidad, ¿no? Es como un conjunto de muchas cosas más como que como algo específico, algo considerado más como una unidad, por ejemplo. Entonces nos dice que existen creencias desadaptativas, a lo cual va a llamar esquemas, que conducen a condiciones desadaptativas específicas, que a menudo son automáticas. Y cuando se focaliza la atención en un criterio o factor desencadenante, o sea, un factor desencadenante puede ser una situación, un acontecimiento, una sensación o incluso otro pensamiento. Entonces, cuando se focaliza la atención en un criterio o factor desencadenante, como que se activa. Y una vez activados, estos, digamos, estos esquemas, estas creencias, todo ese sistema que tenemos, son evaluados e interpretados y esto nos da lugar a las experiencias subjetivas específicas. Entonces, ahí es como se produce el síntoma psicológico y aparecen cierto tipo de comportamientos. Por ejemplo, a mí me encantan los ratones y si veo un ratón, eh, nada, voy a decir, ay, qué lindo y no voy a saltar ni a salir corriendo, pero hay personas que le tienen fobia a los ratones. Por ejemplo, las fobias, ¿no? En general. O a mí, que no me gustan las cucarachas y les tengo fobia. Y bueno, nada, si se me aparece una cucaracha salgo corriendo. En fin, son experiencias subjetivas específicas. Bueno, Hoffman nos plantea el modelo diátesis-estrés, ¿no? Es un modelo, hay varios modelos, uno de ellos es este, como que es el que se está estudiando actualmente, y considera que la psicopatología es el resultado de la activación de ciertos diátesis, o sea, vulnerabilidades, ¿no? Diátesis es vulnerabilidad. Por una circunstancia estresante relativamente específica. Entonces, el enfoque cognitivo-conductual más común se basa en el modelo de diátesis-estrés. Supone que los factores de vulnerabilidad del individuo, en conjunción con particulares factores ambientales o estresores, puede conducir al desarrollo de un trastorno mental. Bueno, como ejemplificábamos con esto de las fobias, ¿no? Las fobias que se tienen a las arañas, bueno, a las palomas, en fin. Bueno, ahora esta formulita que puse acá abajo es como una mnemotecnia para que usen, que dice FBI, que son factores de vulnerabilidad del individuo en conjunción es ese simbolito, ¿no? Con factores ambientales o estresores pueden conducir al desarrollo de trastorno mental, como para que se acuerden como esta frase te resume lo que es el modelo de diátesis estrés. Pero bueno, nada, como referencia nada más. Ahora, hay distinción entre lo que son los factores iniciales que contribuyen al desarrollo del problema y los factores de mantenimiento que son los responsables del problema, o sea, son el blanco de las tesis, hay que atacarlos, digamos, ¿no? Bueno, para que los tratamientos sean eficaces, el análisis funcional se centra en los factores de mantenimiento. Bueno, y acá les dejo esta definición del consentimiento informado, que es el acto por el cual el paciente autoriza la realización del tratamiento porque ha juzgado que se beneficiará razonablemente con la terapéutica en función de lo informado por el profesional. Debe contar con diagnóstico, severidad del cuadro, posible curso con o sin tratamiento, con pros y contras y alternativas terapéuticas disponibles, ¿no? Todo eso se le brinda al paciente.
Y los beneficios son que el adulto decide sobre su propia vida, el paciente informado toma la decisión adecuada y hace más simétrica la relación con el terapeuta al fomentar la participación del paciente en la terapia. Así que bueno, hasta acá hemos llegado con el tema de diagnóstico y déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye.